no habéis tatuado muchos animales. Si ya tienes experiencia tatuando animales, seguramente lo que voy a contar aquí no te va a resolver muchas cosas. Así que lo puedes pasar y pasar directamente a la técnica. En esta lección lo que vamos a hablar sobre todo es de qué fotografías son las más adecuadas, sobre todo cuando estás comenzando, ¿no? O sobre todo cuando quieres hacer un tatuaje del cual no dispones mucho tiempo, quieres ir un poco más rápido. En este caso vamos a poder ver un ejemplo, 2 fotografías, ya que considero que cuando eres principiante o cuando no quieres perder mucho tiempo en tatuar este animal, sea porque es un tatuaje grande compuesto de varias cosas, o sea porque tu cliente solamente puede venir un tiempo limitado, lo que deberías de intentar siempre es o contrastar las fotografías al máximo o directamente elegir fotografías que tengan bastante negro. El motivo por el cual te recomiendo esto es muy sencillo y es porque en el tatuaje realista el esqueleto, lo que no se va a perder con el tiempo y sobre todo lo más fácil de tatuar son las líneas y los rellenos. Con lo cual, fácilmente, tanto en animales como en cualquier tipo de tatuaje, esto es un consejo que vale para cualquier tipo de tatuaje, es importante que si estás comenzando o no quieres estar mucho tiempo tatuando, elijas imágenes que tengan mucho negro o la mayor cantidad de negro posible. Bien, aquí en pantalla puedes ver 2 ejemplos. Aquí tenemos 2 leones que son muy similares realmente. Prácticamente yo diría que un cliente te podría incluso decir que le da igual una foto que otra, a no ser que se fije un poco en los detalles como la mirada, la boca, pero para mí realmente son 2 imágenes que he encontrado que se parecen muchísimo, incluso parece el mismo león, aunque no lo es, pero para nosotros, para los interesados en pensar en los tonos, en la complejidad del tatuaje y todo esto, es muy distinta una imagen de la otra. Estas imágenes tienes que tener en cuenta que son imágenes que no tienen edición previa, tal cual las he descargado de la página de Adobe Stock, que es la que suelo utilizar para buscar imágenes de alta resolución. Las he puesto una al lado de la otra en Photoshop para enseñarte esto. Si te fijas, esta imagen tiene buena definición, se puede conseguir con más definición, pero tiene bastante definición. Y esta también, esta es una imagen con bastante definición, ambos se pueden tatuar y ambos en principio no nos darían ningún problema. Pero, con lo que hemos hablado justamente ahora, un principiante normalmente puede creer que esta imagen de aquí es mucho más fácil de tatuar que esta de aquí, pero todo lo contrario. Esta imagen de aquí es mucho más sencilla y el motivo es que básicamente si analizamos de cerca las 2 imágenes, por ejemplo, vamos a mirar la barbilla, que es una de las cosas más complicadas, ya que muchas veces tiene que tener un aspecto suave y es donde más nos equivocamos y además está al principio del tatuaje. Podemos comprobar que el inferior de la barbilla prácticamente está formado por rellenos y líneas. Son rellenos negros con líneas. Un principiante podría hacer estas líneas y estos rellenos y, aunque tardase mucho tiempo, podría acabar de salvar y de hacer bien esta parte de aquí, que es una parte que considero bastante compleja. En cambio, en el otro león, si nos fijamos, aquí no tenemos prácticamente ningún relleno. Yo diría que no hay ninguno. Aquí tenemos uno, pequeñito, pero prácticamente no hay ningún relleno. Si vamos subiendo, además, fíjate que la nariz tiene mucha definición, muchas manchas, hay varios tonos en esta parte de la nariz, y lo único que tenemos para apoyarnos en líneas y rellenos son los 2 agujeros de la nariz. Incluso la boca, el labio, es bastante complejo porque incorpora tonos claros, blanco, tonos intermedios, negros, líneas. Yo diría que esta parte de aquí, la nariz y la boca, nos puede llevar perfectamente 2-3 horas hacerlo si lo queremos hacer con este nivel de detalle. En cambio, si nos vamos a esta de aquí, fíjate que el labio prácticamente es una mancha negra, lo podemos hacer en 10 minutos. Y la nariz lo mismo, los 2 agujeros se solapan con la oscuridad de la nariz y prácticamente está formada toda la nariz por un relleno negro, líneas y tonos intermedios, no tiene ni blanco. Así que, aunque aparentemente te dé la sensación de que esta imagen de la derecha es más complicada, realmente puede ser que sea más compleja porque tiene más detalles, porque tiene más textura, pero es más sencilla cuando estamos comenzando. Además, otra de las diferencias que comentaremos más adelante es el fondo. Fíjate en esto, este tiene un fondo blanco y este tiene un fondo negro. Esta imagen está fotografiada con un fondo negro, no está editada, y esta imagen está fotografiada con un fondo blanco, con lo cual aquí la melena empieza negra y aquí la melena empieza con un tono intermedio. Ambas se pueden tatuar. Pero vamos a lo importante, que es lo que estábamos hablando de cómo facilitar o cómo elegir la fotografía correcta cuando estamos comenzando. O, por ejemplo, aunque no estemos comenzando, luego cuando analicemos tatuajes
hay un par de ocasiones en las cuales te lo comentaré. En ocasiones yo viajo, hago guest, hago colaboraciones en otros estudios y tengo que hacer un tatuaje en el interior de brazo que tiene que estar completado en una sesión. Y por muy bueno que yo sea, por mucha experiencia que tenga, por mucho que sepa tatuar con soltura el efecto del pelo de los animales, no me va a dar tiempo a completar una imagen como estas dos en una sola sesión, a no ser que la facilite. Y facilitar es esto de aquí, buscar muchos puntos de apoyo que sean líneas y rellenos sólidos, es decir, tener que trazar con sombra y con textura de pelo lo mínimo posible. Si en cambio tenemos un cliente que nos elige esta fotografía de la izquierda y tiene que ser esta por la razón que sea y no nos deja cambiar de fotografía porque esta es la que le gusta y queremos hacerlo más rápido o queremos simplemente hacerlo más fácil porque estamos comenzando, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a imagen, ajustes, niveles y una vez estamos aquí tenemos la manera ideal de intentar que esta imagen quede similar a esta o incluso más oscura. Te voy a enseñar cómo. Básicamente, a nivel rápido, si has hecho el seminario conmigo, esto ya lo sabrás, pero si no lo has hecho, te voy a apuntar rápidamente cómo lo haríamos solamente para conseguir esto. Debes saber que esta flecha de aquí es para tocar los negros, como puedes comprobar. Esta flecha de aquí toca los blancos, como puedes comprobar ahora. Si te pasas, se quema la imagen. Si te pasas, se quema la imagen. Y esta flecha de aquí es para compensar los tonos intermedios. Esto de aquí, prohibido tocarlo, ya que a nosotros no nos sirve de nada. Bien, pues si queremos facilitar el trabajo, tenemos que conseguir que esta nariz, por ejemplo, se parezca más a esta. Así que lo que tenemos que hacer es mover la barra del negro hasta que más o menos consigamos un resultado similar. Si somos muy principiantes o si queremos hacer un tatuaje muy complejo o tenemos poco tiempo para concluirlo, podemos incluso llegar a oscurecer más la imagen hasta que el punto de que sea todo un relleno negro. Personalmente creo que pierde realismo, así que vamos a dejarlo más o menos así. Cuando realizamos este movimiento de negros, muchas veces queremos compensar tanto esta flecha como esta. Compensar significa mover hacia la izquierda para aclarar un poco los tonos intermedios. Pero en ocasiones lo que vamos a hacer es incluso oscurecerlos un poco para conseguir que haya áreas de más oscuridad. Como siempre comento, es mucho más fácil tatuar esta zona de aquí, que es oscura, que esta zona de aquí, que es clara. El pelo blanco es mucho más difícil de tatuar que el pelo oscuro. El pelo oscuro básicamente es poner negro, negro, oscuro y ya está, y se ve muy fácil y cura muy fácil. En cambio el pelo blanco tienes que tocar tonos muy claritos, la piel se pone roja, prácticamente no puedes controlar cómo va a curar, muchas veces hay que repasarlo, así que cuanta más cantidad de zonas oscuras tengamos en el tatuaje, más adecuado será el tatuaje para un principiante o para un tatuaje en el cual no quieras estar 12 horas tatuando. Incluso si queremos hacerlo más sencillo, yo lo podría poner así, subir un poquito los blancos para no perder ese punto de brillo en la barbilla y en los ojos y compensar un poquito los negros. Y como podrás comprobar, de repente tenemos un tatuaje que estéticamente es totalmente diferente, se parece mucho porque es el mismo león, pero a nivel de ejecución, de realización, de necesidad de conocimientos, de zonas donde podemos equivocarnos un poco, es mucho mejor esto de aquí que no esto. Así que realmente es muy sencillo. Si un cliente te pide una fotografía como la de la izquierda o una fotografía similar que crees que no es fácil de tatuar, que crees que tiene poco contraste, que crees que tiene poco negro, o que simplemente piensas que otro tipo de fotografía te podría beneficiar o podría hacer que estuvieses más tranquilo a la hora de hacer un tatuaje de este tipo de animales que ya tiene complicación de por sí, realmente tienes dos opciones. O le dices a tu cliente que no, simplemente, no te voy a hacer este tatuaje porque no estoy preparado, no te va a quedar bien, o simplemente prueba a contrastar antes, prueba a alterar un poco los niveles y aumentar el contraste y quizá al hacer estos cambios compruebes que la fotografía te transmite más confianza y la puedes completar con éxito. Otro de los consejos que te puedo dar a la hora de tatuar animales y sobre todo si estás comenzando es no pasarte con el tamaño. No hagas tatuajes ni muy pequeños ni muy grandes. He visto muchos tatuadores principiantes hacer microrealismo de animales y me parece un absoluto despropósito, ya que a día de hoy, con mis 11 años de experiencia, considero que yo no estoy del todo preparado para hacer microrealismo. Cada uno tiene su opinión acerca del microrealismo como tal. Yo tengo la mía. Yo particularmente
no puedo garantizar a mis clientes que un tatuaje tan pequeño y con tanto detalle vaya a sobrevivir muchos años, con lo cual considero que cuando estás comenzando, menos todavía, y las posibilidades de hacer un destrozo son muy altas. Todo lo contrario pasa si hacemos tatuajes muy grandes. También he visto muchos principiantes que se animan a hacer una espalda completa con la cara de un tigre, ¿no? Yo creo que lo ven fácil, ¿no? Piensan que como los ojos son más grandes, como las manchas son más grandes, pues tardarán más, pero lo harán bien. Cuidado con esto, porque luego lo verás en las aplicaciones técnicas. Cuando haces un tatuaje de un animal, una de las cosas más importantes, una de las herramientas que más debes aprender a dominar lo antes posible, es la mano incurvada, sobre todo si vas a hacer pelo suave. Se podría decir que la mano incurvada de 9, de 11, incluso de 13, entre 9 y 13, son manums que se dominan fácilmente. Son manums que no tiene que pasar mucho tiempo ni muchos tatuajes para que acabes sintiéndote cómodo o cómoda y acabes teniendo una manera de trabajar con ella, una presión constante, una suavidad, que la trabajes igual que como trabajarías con un lápiz, por así decirlo. En cambio, una manum de 7, de 5, es decir, una manum muy pequeña, es muy difícil de dominar. Es muy difícil de dominar porque se parece mucho a una línea, pero en cambio no quieres hacer líneas, quieres hacer sombras, ¿no? Con lo cual, ves con cuidado con las magnums pequeñas, que son las que necesitarás si haces un animal pequeño. Y todo lo contrario, una magnum de 15, 19, 21 o incluso 27 son magnums que son mucho más difíciles de dominar y sobre todo si vas a hacer una espalda completa y quieres conseguir un efecto de suavidad y además que cada mechón tenga la dirección correcta, es mucho más difícil hacerlo porque tendrás en las manos una aguja que te requiere más voltaje, te requiere más presión y más experiencia. Con lo cual, el mejor consejo que te puedo dar también para tatuar animales, si estás comenzando o si no has tatuado muchos todavía, es que sean de un tamaño mediano, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. No te pases de largo ni te quedes tampoco muy corto. En tercer lugar, otro consejo que siempre doy es el tema de los detalles. Antes en la checklist hemos visto que el cuarto punto, ¿no?, son los bigotes, los dientes. Son detalles que son complicados de hacer y sobre todo son complicados de hacer si son protagonistas en el tatuaje. Si tú tienes que hacer un león con unos dientes oscuros porque están en la penumbra, ya que tiene la boca medio abierta, pues quizá si te quedan un poco mal o si te quedan muy oscuros o si te quedan un poco claros no va a ser un desastre, porque todo lo demás, si está bien aplicado, va a salvar la papeleta, ¿no? Pero en cambio, si hacemos un tatuaje de un tigre donde el 70% del tatuaje es la boca del tigre abierta y no sabemos hacer dientes correctamente, ahí sí que podemos tener un problema, sobre todo lo va a tener tu cliente. Lo mismo pasa con los bigotes. Si quieres aprender a hacer bigotes, si no has tatuado bigotes de animales de color blanco nunca, no te recomiendo que lo practiques haciendo un tatuaje donde los bigotes sean protagonistas. Precisamente deberías utilizarlo, estas nuevas técnicas aprendidas, en tatuajes donde pase desapercibido. Incluso hay muchas maneras de practicar bigotes en animales donde no son protagonistas. Por ejemplo, yo en ocasiones me he encontrado con tatuajes de leones, en mis inicios sobre todo, donde los bigotes prácticamente pasaban desapercibidos. Están ahí, pero lo más importante son los ojos, la nariz, la melena, por ejemplo, las orejas, pero sobre todo los ojos. Así que, ¿qué hacía? Pues básicamente practicaba los bigotes como si los fuera a hacer de manera muy muy definida y después simplemente los sombreaba un poco por encima y los apagaba un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo bueno que tiene tatuar bigotes y aprender a tatuar bigotes es que lo puedes practicar antes de hacer un tatuaje donde los bigotes tengan que tener un protagonismo extremo. Si por lo contrario estás comenzando y no te quieres envalentonar todavía tatuando bigotes definidos, ya te adelanto que para mí es una de las cosas más complicadas. Lo que te recomiendo es que simplemente no los tatúes o que los tatúes muy suaves. Obviamente, hacer un león que no tenga ni un solo bigote puede ser extraño, pero simplemente marcar alguna zona un poco suave con un poco de dirección, alguna línea con round shader y luego un poquito de blanco puede ser suficiente para que ese león que te ha quedado bien, que está bien trabajado, no quede mal precisamente por haber hecho unos bigotes que parezca un enredo de líneas y de cosas mal aplicadas. Así que te recomiendo que al principio los bigotes los hagas definidos en la mínima cantidad posible. No te envalentones a hacer bigotes completamente definidos, todos blancos, porque suele ser precisamente una de las cosas que hace que un tatuaje no esté bien concluido. Se podría decir que si estás comenzando o si nunca has tatuado un animal antes o has tatuado muy pocos,
te lo puedes permitir, ¿no? Estás comenzando y tienes que hacer un montón de cosas en ese tatuaje. Tienes que hacer una melena suave, tienes que hacer unos ojos bien definidos, tienes que hacer un hocico bien definido, tienes que hacer la forma del tatuaje que cumpla la composición de los ojos con la nariz. Es complicado, ¿no? Así que no te pidas tanto y no pretendas hacer también los bigotes perfectos con contrastes claros debajo. Pero en el caso de que quieras hacer bigotes bien hechos y muy contrastados, luego en el episodio de bigotes podrás comprobar que también hay un truco, que precisamente es lo primero que hablábamos en este episodio, que es básicamente contrastar, intentar que el fondo de los bigotes sea más negro. Así que siempre, sobre todo cuando estés comenzando, intenta facilitarte al máximo el trabajo. Y por último lugar, el último consejo, un consejo más particular, más personal, algo que me aplico yo prácticamente siempre: intenta apoyarte en el fondo, en el background, ¿no? Es decir, el fondo para mí, sobre todo cuando estamos comenzando, cuando hacemos un tatuaje que no nos produce tranquilidad porque creemos que no lo hemos hecho antes, o simplemente que tenemos dudas de si nos va a quedar bien o mal, o tenemos que estar pendientes de muchas cosas, como es el caso de un animal, el fondo puede cumplir un papel de apoyo. Es decir, si tú haces un tatuaje como el león de la derecha que te he enseñado antes en pantalla, con el fondo completamente negro, precisamente el fondo te va a ayudar a hacer ese tatuaje, porque el fondo, al ser delimitado con líneas o con magnum, con un solo tono, sólido, 100%, cumple un papel de apoyo, ya que todo parte de ahí. Y de esta manera la melena sale de este fondo y es mucho más sencilla de hacer. Pero particularmente cuando yo tatuaba leones al principio, hacía todo lo contrario, que también es igual de bueno, que es utilizar ausencia de fondos. Pero aquí mucha gente comete un error, y es, como me han aconsejado no utilizar fondos, cojo una imagen con fondo negro y le elimino el fondo. Esto no se puede hacer. Precisamente lo que tenemos que hacer es buscar imágenes como la imagen de la izquierda que te enseñaba antes en pantalla, que son imágenes que ya vienen con el fondo completamente blanco. ¿Por qué? Porque esa fotografía se ha hecho ya en un entorno, en un estudio, o simplemente se ha editado para que funcione sin fondo, y toda la melena, en este caso, el final del tatuaje, el límite, está delimitada con sombras y vas a poder empezarla con líneas y con sombras correctamente. En cambio, si cogemos una fotografía de un león en la sabana o con un tono intermedio o con un cielo en el fondo, va a ser todo más complicado. El fondo precisamente va a jugar en tu contra, porque vas a tener que estar calculando en qué momento la melena es oscura o es clara. No vas a poder hacer una línea de contorno en la melena, no vas a poder utilizar el relleno o no vas a poder utilizar la ausencia de fondos. Así que cuando estás comenzando, antes de empezar el tatuaje, sobre todo cuando estás comenzando a elegir la imagen, intenta elegir imágenes que o tengan fondo muy muy negro o que directamente no tengan fondo. Y dicho todo esto, comenzamos.